Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a trabajar en el área de comunicación. Escribo un texto sobre mis cualidades personales y no olvidemos nuestros recursos. El propósito del día de hoy: escribir un texto sobre las cualidades personales que reconocemos tener y las acciones que realizaremos para lograr las metas o retos que nos propongamos o que se presenten. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo te fue en las actividades anteriores? ¿Qué cualidades te ayudaron a realizarlas? ¿Te gustaría compartir por escrito las cualidades que reconoces tener? Con esta actividad tendrás la oportunidad de organizar tus ideas y escribir un texto sobre tus cualidades personales. Bien, ahí tenemos un texto. ¿Qué tipo de texto será? ¿Cuál es el título? Entonces, observamos el texto y leemos. Observa los aspectos que se tienen en cuenta en el texto. Soy Rodrigo. Muy bien, ¿qué tipo de texto es? Es un texto descriptivo. ¿Y cuántos párrafos tiene? Bien, acertaste. Tiene 3 párrafos. ¿Qué nos dice en el primer párrafo? Manifiesta que se presenta a la persona. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Rodrigo. Se menciona el nombre y edad. También se menciona sus características físicas. Segundo párrafo, se menciona las cualidades. Y en el tercer párrafo se menciona la meta o reto y las acciones que se realizarán para lograrla. Ahora, luego de haber leído el texto, planifico mi texto y todos vamos a escribir un texto descriptivo. Y respondemos a las siguientes preguntas. ¿Para qué escribirás tu descripción? ¿Para quién o para quiénes escribirás tu descripción? Debemos recordar que para describir a una persona debemos usar adjetivos. Estos adjetivos nos ayudan a indicar las características físicas y las cualidades. Organiza tus ideas para escribir tu texto. Tenemos el organizador. Planifico mi texto. ¿Qué dirás de ti? Entonces, vas a escribir sobre tus características físicas, tus cualidades. Si hablamos de características físicas, hablamos cómo eres tú, eres alto, de qué color es tu piel, qué color son tus ojos. Las cualidades: eres solidario, responsable, meta o reto y las acciones que realizarás para lograrla. Ahora buscamos un título para nuestro texto. Para escribir el texto descriptivo sobre tus cualidades y lo que podrías hacer para lograr tus metas o retos, ten en cuenta los siguientes aspectos. Aspectos para tener en cuenta al escribir mi texto. ¿El texto considera mis datos personales? Entonces debo de escribir mi nombre, edad, dónde vivo. ¿Detalla mis características físicas?
Considera las cualidades que reconozco tener. Menciona mi meta o reto y las acciones que debo realizar para lograrla. Contiene una imagen o fotografía que representa mi descripción. Presenta un título que guarda relación con el texto. Entonces, al escribir, debo de tener en cuenta cada uno de los aspectos. Y recordando siempre que un texto descriptivo ofrece información sobre cómo es una persona, un animal, un objeto o un lugar. Y recordando que para describir debemos usar adjetivos. Estas nos ayudan a identificar características físicas y nuestras cualidades. Las características físicas sabemos que no son o son observables. ¿Qué dices tú? Claro, las características físicas podemos observar y las cualidades no se pueden observar, pero sí se manifiestan. ¿A través de qué? De nuestras acciones y actitudes. Ahora, habiendo planificado, escribo mi primer borrador. Debo de recordar cada uno de los aspectos. De acuerdo con la información que organizaste en la actividad anterior, escribe tu texto descriptivo. Entonces, recordamos el propósito del día de hoy, escribir un texto descriptivo. Anotamos primero el título. Luego, preséntate. Escribe tu nombre y detalla tus características físicas. En el segundo párrafo, escribe las cualidades. Si eres bondadoso, solidario, responsable. Y puedes agregar lo que te gusta hacer, lo que te causa alegría. ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué te encanta hacer? ¿Te gusta leer libros? Y en el tercer párrafo, escribe la meta o reto que te gustaría alcanzar. Detalla paso a paso cómo lo lograrías. Muy bien. Ahora que ya hemos terminado de escribir el texto, hacemos la revisión. Reviso y mejoro mi texto. Inicia la revisión del borrador o primera versión de tu texto. Recuerda que tu propósito es escribir un texto en el que describas las cualidades que reconoces tener y en la cual menciones lo que podrías hacer para lograr tus metas o retos. Apóyate en la planificación de tu texto y en el gráfico en el cual organizaste tus ideas. Planifico mi texto. Compara tu texto con los aspectos que revisaste durante la planificación. Recordamos cuáles eran los aspectos. Entonces, vas a observar si lo realizaste o qué aspectos debes mejorar. Si el texto considera tus datos o algo olvidaste, entonces trata de analizar y marcar con un check. Ahora, habiendo escrito el primer borrador, hacemos la versión final del texto. Escribe la versión final de tu texto en una hoja con las correcciones que hayas realizado.
Agrega las fotos o dibujos que acompañarán a tu texto. Reúne a todos tus familiares y comparte con ellos tu texto. Pídeles que te dicten las cualidades que ellos ven en ti. Anótalas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Ahora te muestro el gráfico cómo debe de quedar tu texto, el título y cada uno de los párrafos. También debes agregar un dibujo o una fotografía y teniendo en cuenta tus cualidades o la meta o el reto que deseas lograr. Reflexiona sobre los pasos que seguiste para escribir tu texto y los aprendizajes que lograste. Completa el cuadro en tu cuaderno en una hoja de reuso en la cual estás trabajando. Al escribir mi texto, logré. Entonces, en esa columna anotas qué lograste al escribir tu texto. Aún debo mejorar. Debes de justificar qué es lo que debes de mejorar. Posteriormente, respondemos a las preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Es importante planificar antes de escribir? ¿Por qué? ¿Para qué me sirve lo que aprendí hoy? Muy bien, recordamos nuestro propósito y ¿qué tipo de texto has escrito? Bien, un texto descriptivo. Bien, estudiantes, cada uno de ustedes a cuidarse y siempre manteniendo su salud. A lavarse la mano con frecuencia. Guardar los materiales después de haber trabajado y haber culminado su actividad. Muy bien, se cuidan. Saludos.